Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de Global Suite centrados en las novedades más recientes que ha tenido el producto. Soy Rubén Valero, soy director de producto de Global Suite Solutions y nada, vamos a hacer un breve resumen de las funcionalidades más importantes que se han sacado en el último mes. Y con ello, pues vamos a hacer un caso práctico de todos de estas novedades. Pues bueno, vamos a ver cómo configurarlo y cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, aquí, como digo siempre, va a ser un caso de uso centrado ya pues en conocimiento pues medio grande de Global Suite. No vamos a ir a cómo configurar ciertas cosas, sino que nos vamos a centrar solo en la funcionalidad en concreto. Y nada, simplemente cualquier duda que tengáis, cualquier información que consideréis, he habilitado el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Para realizar la pregunta o las preguntas que así consideréis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, la agenda de la reunión. Vamos a hacer como cuatro grandes bloques. Vamos a ir a ver la funcionalidad, pues un poco en un contexto, en los problemas que había y en la solución que se ha aportado a través de la presentación. Y luego nos vamos a cambiar y vamos a ir a Global Suite, ¿vale? Y vamos a verlo concretamente. ¿Por qué? Porque hay funcionalidades que sí están disponibles en un módulo, como vamos a ver ahora, por ejemplo, las de continuidad de negocio, y entonces quiero que esté acotado en base a que quede bien claro, pues, qué funcionalidad está en el módulo X, ¿vale? Si es cierto que el resto de funcionalidades que vamos a ver van a estar disponibles para todos vosotros, incluida la última, ¿vale? El asistente de inteligencia artificial de compliance, que es la mayor novedad dentro de este conjunto de funcionalidades, ¿vale? Y como digo, ya al final dejaremos tiempo para una serie de dudas y preguntas que tengáis, pues contestarlas en directo e incluso ver si tenéis algún ejemplo concreto, pues poder mostrarlas dentro de Global Suite. En primer lugar, ¿vale? Y como digo, primero el contexto y luego ya nos vamos a Global Suite. Se ha realizado una nueva implementación de una vista consolidada de lo que nosotros llamamos elementos y lo que nosotros llamamos tickets, ¿vale? ¿Por qué digo elementos y tickets? Porque un elemento puede ser cualquier activo crítico, cualquier proceso de mi sistema de gestión, y un ticket puede ser cualquier atributo también de mi sistema de gestión, que sea incidencias, no conformidades, requerimientos de auditoría, acciones correctivas, planes de acción, etcétera, ¿vale? Entonces, todo lo que veamos aquí de elementos se refiere a un proceso, aplicación, hardware, proveedor incluso, ¿vale? Y todo lo que representa tickets, pues todo lo que hemos estado comentando. La parte de tickets es hablándolo de forma general, pero porque es totalmente configurable, entonces todos vosotros pues lo configuráis de acuerdo a la nomenclatura que tenéis o a las distintas opciones de gestión que soléis llevar a cabo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el contexto de todo esto? Hay una funcionalidad en Global Suite donde podemos relacionar un riesgo concreto con un ticket, ¿vale? Ese riesgo concreto sirve para, una vez que, por ejemplo, pues tenga una serie de incidencias, yo pueda relacionarlas a mi análisis de riesgos. ¿Cuál es el problema que había? Que sí, que podías llevar muy bien el seguimiento, podías llevar la monitorización de incidencias que tengo en mis riesgos, pero no había una vista consolidada para explotar la información, ¿vale? Y para pues sacar estadísticas de los riesgos más críticos, de cuáles son los elementos que tienen más incidencias o cuáles son los elementos que han sufrido más requerimientos de auditoría, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la solución que hemos optado es que se ha implementado una nueva vista donde se puede ver el consolidado de toda esta información, ¿vale? Se puede ver el consolidado de un listado de elementos con los tickets asociados y los riesgos asociados a esos tickets. Entonces, si queremos buscar por elemento, buscar por riesgo, buscar por ticket, pues todo va a ser posible dentro de esta vista. Y también, pues un informe donde vamos a poder hacer, como digo, ese seguimiento. Os he puesto varios casos de uso en el cual puede decir, vale, yo tengo toda mi, o sea,
estáis usando la funcionalidad, pues automáticamente van a salir todos los datos dentro de esta opción. Pero aquellos que no usáis la funcionalidad, pues bueno, también puede ser pues algo adicional para que veáis vosotros cuál es el seguimiento, la ventaja en el seguimiento que esta vista puede llevar, ¿vale? Hemos puesto varios casos de uso que pueden ser los más normales dentro de cualquier sistema de gestión, para que también, como digo, penséis cómo os puede ayudar esta opción. El más habitual de todos, ¿vale? Es la relación de riesgos con incidencias. Yo tengo mi análisis de riesgos hecho, tengo mis incidencias por otro lado, pues esas incidencias se producen en base a un riesgo. Ese riesgo yo quedaría relacionado con la incidencia que he tenido y directamente se queda así relacionado. La vista de ir al riesgo concreto para ver sus incidencias ya la teníamos. ¿Cuál nos faltaba? Pues una vista global. Entonces vamos a poder, como digo, ver cuáles son los elementos que han tenido más incidencias, los riesgos que han tenido más incidencias, la incidencia más crítica porque ha afectado a muchos elementos, muchos activos o muchos riesgos. Entonces, ahora como digo, vamos a ver este ejemplo. Otro caso de uso es en el mundo de las revisiones internas o en las auditorías externas que podamos tener. Ya sea bien porque nos han identificado no conformidades o tenemos requisitos adicionales o tenemos acciones correctivas en base a un proceso de la compañía, pues bueno, podemos asociar esas no conformidades en base a riesgos o incluso, o sea, perdón, en base a un proceso o incluso irnos más abajo a un riesgo, pero bueno, normalmente suele ser a nivel de proceso, y con esta vista, como digo, tener toda la interacción de yo tengo este proceso, tengo estas 10 no conformidades que tengo que tengo que resolver, ¿vale? Y luego, queríamos también, por tendencia y porque estamos viendo un auge muy grande dentro del mercado, y es que cada vez estamos más preocupados por un sistema de gestión de terceros, ¿no? Un third party risk management. Dentro de este sistema de gestión de terceros, de terceros, de riesgos de proveedores, una vez que tú tienes tu análisis o tu cuestionario, tu homologación final del proveedor, normalmente, por metodología, aunque no haya una norma explícita que lo diga, pero por metodología se hacen planes de acción o acciones o reevaluaciones cada cierto tiempo, ¿vale? Pues aquellos proveedores más críticos cada año, aquellos proveedores pues menos críticos se puede hacer cada 2 años, pero todos esos planes de acción, planes de remediación, planes de reevaluación se pueden llevar a cabo dentro de estas opciones de tickets y vamos a poder relacionarlas con los proveedores. Entonces, tener en un apartado, como vamos a ver ahora, todos los proveedores con todos los planes de acción, con fechas concretas, con la potencia que tenemos dentro de esta parte de tickets, que hay alertas, que hay subida de evidencias, que hay automatizaciones, etcétera, pues vamos a poder tener por completo este plan de acción de mi gestión de proveedores. Entonces, con ese plan de acción lo asocio y tengo una vista consolidada para poder llevarla a cabo todos esos planes desde la misma vista, ¿vale? Con ello, nos vamos a Global Suite, ¿vale? Y cambiamos para verlo desde la teoría a la práctica. Dentro de esta parte, de esta opción de análisis inventario, ¿vale? Porque lo hemos hecho de forma consolidada a nivel de elemento, tenemos, como digo, todos los procesos, aplicaciones, proveedores, hardware, etcétera, que tengan algún elemento, algún ticket de lo que hemos visto relacionado, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una serie de, como digo, elementos y cada elemento tiene una serie de incidencias. En este ejemplo concreto es incidencias, pero como digo, podemos llevarnos al ejemplo de planes de acción con proveedores, donde tenemos configurable, pues bueno, cuál es el ticket en concreto que está asociado a mi elemento, qué tipo de ticket es, qué fecha configurable, puede ser una fecha de estimación para llevarla a cabo, una fecha de registro, etcétera, quiénes son los responsables y luego también en qué estatus se encuentra, ¿vale? Entonces, con todo esto vamos a poder navegar tanto al ticket, ¿vale? Desde esta opción para poder realizar ese seguimiento desde esta opción. Vamos a poder ver
pues cuántos riesgos en este caso de mi elemento, de mi proceso, que sea acceso a Internet, ha afectado esta incidencia a estos riesgos y poder llevar a cabo también la revisión general de mi riesgo, llevado de, bueno, cuáles son las causas, quiénes son los responsables, para poder llevar a cabo todo el seguimiento. ¿Vale? Entonces, como digo, tanto a nivel de incidencias, a nivel de gestión de no conformidades de auditoría, como a nivel de gestión de proveedores para las revaluaciones de proveedores, es una vista consolidada final muy buena que nos va a permitir realizar ese seguimiento pues mucho mayor. Si esto a su vez, como digo, pues se une con lo que ya teníamos de la potencia de ticket totalmente configurable, workflows de aprobación, alertas periódicas y alertas configurables y automatizadas, pues tenemos todo ese seguimiento una vez que hemos hecho nuestro análisis de riesgos, independientemente de lo que sea, que al final consiste en nuestro día a día. Ya una vez que nosotros hemos hecho el análisis de riesgos, que es algo bueno, que ahora mismo por el grado de madurez, pues sí se hace cada cierto tiempo, realmente nuestro día a día es la mejora, monitorización de estos riesgos. Entonces, si ya tenemos las no conformidades que salgan de la auditoría, los planes de acción y las incidencias centralizadas, pues vamos a poder llevar mejor esa carga de trabajo o esas mejoras derivadas de mi análisis de riesgos. ¿Vale? No lo he comentado, pero bueno, aquí tenemos la posibilidad de identificar filtros en base a uno o varios elementos, ¿vale? Para volver a centrarnos en uno solo. Vamos a poder filtrar por ticket para que veamos cuáles son los elementos que me aplica o que está asociado en este caso, a esta incidencia, ¿vale? Y al revés, vamos a poder relacionarlo también con riesgos, no- para poder, no tengo ninguno, no sé cuál es el elemento que lo tengo, ¿vale? Pero bueno, vamos a poder filtrar por riesgos para poder ver cuáles son los tickets y los elementos, pues bueno, que tienen asociado algún riesgo y que ha tenido alguna incidencia, alguna acción correctiva o algún plan de acción de los que comentábamos antes. Esto en base a los filtros y luego un informe donde me puede descargar en CSV elemento, riesgo, ticket, con todos los tipos de ticket, dentro del mismo informe para poder explotarlo. ¿Vale? Vale. Siguiente funcionalidad, y es una de las grandes funcionalidades también de como digo, esta release. Son la configuración de las notificaciones de encuestas de riesgos. ¿Vale? Una de las feedback que recibimos, pues bueno, al final es la mejora del formato de estas notificaciones. Dentro de estas notificaciones, pues bueno, son la principal vía de comunicación que tiene Global Suite, ¿vale? Y aquí ya me pongo casi como un cliente que tiene Global Suite de cara al exterior o de cara a otros usuarios, compañeros vuestros, pero que no tienen acceso a Global Suite, no son usuarios de Global Suite, con lo cual es importante que la notificación que llegue se ajuste primero a colores corporativos, logos corporativos, etcétera, que eso ya sí se podía, pero que también sea parametrizable pues el cuerpo del mensaje y el asunto del mensaje, ¿vale? Entonces, eso sumado a pues que cada vez hay mayor control de mensajes para que no sean identificados como spam o que incluso que el destinatario que recibe el correo no lo identifique como spam, es totalmente necesario seguir configurando estas notificaciones de cara, como digo, a que el destinatario pues sienta ya que es algo amigable desde el momento que recibe la notificación, ¿vale? Y que dentro de la misma notificación incluso se maneje la nomenclatura de vosotros como clientes dentro de vuestra empresa para que el usuario pues, se sienta familiarizado con ese correo, ¿vale? Entonces, ese es el contexto general de toda esta configuración. ¿Qué problemas había? Pues primero que el asunto no se podía configurar. Era un asunto, pues ha sido asignado a una encuesta, por ejemplo, pero claro, no era modificable y entonces
no se podía llevar a cabo esa configuración con vuestra terminología. Luego, había algo muy explícito nuestro, pues como era la palabra encuestas, la palabra elemento, que muchas veces si se hace una encuesta sobre procesos, pues se puede especificar un poco más, ¿no? Entonces, lo mismo, no se daba pie a cambiar esa terminología para también volver a sentirse familiarizado con el cuerpo del mensaje. Con todo esto, con todos estos problemas que hemos comentado, pues bueno, la solución es que se ha desarrollado una nueva funcionalidad donde se puede configurar tanto el mensaje como el asunto. E incluso traducir a diferentes idiomas en base a poder, si tenemos diferentes destinatarios, diferentes idiomas, poder tener todo traducido y controlado. Esto se suma, ¿vale?, a lo que ya había antes en Global Suite. Global Suite permitía cambiar el servidor de correo, es un cambio que ya se podía desde antes, y en vez de que fuera pues @Global Suite Solutions, que fuera @cliente.com, ¿vale?, en el cual pues se pusiera ese servidor propio. Y también se podía cambiar tanto los logos como los colores, ¿vale? Lo que no se podía cambiar, como he comentado antes, está asunto y cuerpo. Pues bueno, eso, lo que se ha desarrollado sumado a lo que ya había, ya se ha hecho configurable al 100% estos envíos de notificaciones. Si nos vamos a Global Suite y nos vamos a ajustes, ¿vale? Dentro de un administrador, porque eso solo puede modificarlo un administrador. Nos vamos a modelo de encuestas, se ha añadido una nueva opción de alertas de encuestas de elementos, riesgos, controles. Al venirte aquí, ya salen listadas todas las alertas que tenemos, ¿vale?, con un pequeño mensaje de descripción de a qué se refiere cada una. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo realizado una modificación que, como veis, pues bueno, sale con que se ha cambiado porque sale a la izquierda con una línea azul, y dentro de esta línea yo puedo configurar el asunto, ya no lo llamo nueva publicación, sino que ya lo llamo campaña de evaluación de riesgos de clientes, se puede poner, ¿vale? Y luego la descripción en formato, pues enriquecerlo con formato, ¿vale? Vamos a poder llevar a cabo, vamos a poder decir toda la descripción que nosotros queramos. Ya no puede ser que no aparezca la palabra encuesta, la palabra elemento, y que directamente pues se den las instrucciones dentro de la notificación. Esto pues a través de, como digo, formatos básicos, pero formatos los necesarios, y con esto poder configurar el mensaje. Y luego además se da también la opción de tener diferentes variables que son los datos que están en Global Suite. En este caso concreto, ¿vale?, pues se ha añadido la posibilidad del link de la encuesta y de la fecha de fin que tienen, que considero que, bueno, que pueden ser los datos más importantes. Podemos previsualizar, ¿vale? Como digo, esto de Global Suite lo toma de mi entorno, pero que se puede configurar a nivel entorno, con lo cual aquí se podría poner el logo, y esto que aparece Global Suite también, ¿vale? Entonces, todo es configurable de cara a poder adecuarlo al máximo posible dentro de los colores, formatos, etcétera, que podáis tener. ¿Que queremos volver al inicio porque queremos ver cómo estaba? Pues bueno, directamente restauramos plantilla, nunca vamos a perder lo que ya estaba, y directamente tenemos la posibilidad de partir desde el inicio. Todo esto, ¿vale? Por si es algo que no lo han preguntado en algunas revisiones que hemos hecho y demás, todo esto ahora mismo no tiene ningún cambio dentro de vuestros entornos, ¿vale? Es decir, las notificaciones se mandan de la misma forma que se mandaban hasta después, o sea, perdón, hasta antes de la subida, con lo cual, si hay una campaña, si ya no queréis cambiarlo, vais a tener el mismo mensaje. Ahora bien, si se da la posibilidad que a partir de ahora, pues todas las notificaciones de encuestas de riesgos que se manden, pues se pueda cambiar el formato, como digo, de acuerdo a vuestros mensajes, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, el asunto, que es al final lo que se ve al principio. Entonces, aquí tenéis todas las alertas que tenemos automáticas. Pues bueno, por ejemplo, la notificación de caducidad al responsable. Ya sabéis que hay alertas creo recordar,
3, 7 y 15 días para que el responsable pues sepa que le caduca o que tiene encuestas sin caducar, notificaciones de caducidad al destinatario, ¿vale? Pues bueno, como veis, todo en un formato como se ha pasado aquí como está ahora, y aquí ya se puede modificar para posteriores reenvíos poder utilizar lo que queráis. ¿Vale? Como decía, pues bueno, dentro de los feedbacks que hemos recibido y dentro de tanto una vez que ya hemos hablado con clientes, tanto antes de tenerlo, pues bueno, una vez que ya estamos llevando a cabo el proceso el proyecto de implementación, el proyecto de implantación era uno de los principales feedbacks que nos decían, y aún estoy seguro que esto va a llevar a cabo pues una mejor adopción de la persona que no tiene por qué tener ni usuario en Global Suite. Recordemos que las encuestas no tienen por qué tener usuario. Una mejor adopción, como decía, y de respuesta debido pues, a estos cambios y a esta posibilidad de configuración. Vale. Lo siguiente son dos mejoras que voy a comentar conjuntamente, ¿vale? Que son también mejoras relevantes, pero son mejoras con alcance más limitado. Seguimos mejorando la parte de inteligencia artificial dentro de nuestra aplicación. Ya tenemos el generador de riesgos que está metido dentro de todas las licencias, dentro del análisis de riesgos. Pues bien, se ha añadido un nuevo tipo de riesgos, ¿vale? O mejor dicho, se ha dejado libre para definir los ámbitos de riesgos que tenemos dentro del sistema, ¿vale? Ahora lo veremos y poder describir, pues una vez que ya hemos evaluado la calidad de nuestro generador de riesgos, hemos visto que con los riesgos que teníamos nosotros acotado, pues funcionaba muy bien, pues hemos hecho ya las pruebas para abrir este ámbito del riesgo, que sea un texto libre que el cliente pueda introducirlo y que en base a ese texto libre, pues el sistema te pueda proponer o te pueda generar riesgos, como digo, basados en inteligencia artificial. ¿Vale? Y luego también algo muy importante y que sí necesitábamos más pasos para conseguirlo es una valoración del riesgo global por elemento. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Al final cada elemento, ya sea software, hardware, procesos, volvemos a lo mismo de antes, ¿vale? Un elemento, cualquier categoría de mi sistema de gestión, un elemento tiene amenazas o tiene riesgos. Bueno, pues esos riesgos, ese cálculo final del riesgo, te daba el riesgo a nivel individual. Lo que hemos hecho ha sido que poder realizar un cálculo, que esto ya estaba, a nivel de riesgo global, es decir, pues un conjunto de todos los riesgos, un conjunto de todas las amenazas. Yo quiero saber cuál es mi criticidad del elemento en base a esto. Como digo, era una variable que antes estaba, lo que hemos hecho ahora ha sido ponerla visible, porque una vez que nos metamos al análisis de riesgos, es una de las principales variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es mi nivel del proceso, mi nivel de la aplicación en base a los riesgos que tengo en el sistema? Como digo, ahora lo veremos. Y nos vamos a Global Suite. Vamos a la parte de análisis de riesgos y esta es lo que os decía, ¿vale? A nivel de nueva columna. Tenemos el riesgo global, ¿vale? El riesgo global del elemento, recordad que se calculaba aquí, ¿vale? Riesgo global por elemento, podemos agruparlo a través de cuál es el mínimo valor de mis riesgos, cuál es el máximo valor de mis riesgos, cuál es la media o cuál es el acumulado. Entonces, en base a la media, en este ejemplo que yo tengo, se calcula este valor o este riesgo global, y si nos metemos dentro de una, vamos a ver, pues bueno, en base al riesgo que tengamos, en este caso, pues bueno, es un riesgo inherente, pero el riesgo que tenemos, como tenemos muchas muy altas o extremas y altas, por eso nos ha dado pues que el valor es alto. ¿Qué nos da aquí? Pues sabemos que la criticidad de estos 4, en este caso, servicios que ofrezco, son más importantes que el resto, que tengo una valoración de moderada. Esto descargable también en el Excel y se actualiza automáticamente cuando o bien consolidemos una encuesta o realicemos algún cambio manual dentro del sistema, ¿vale? Dentro del sistema de gestión de riesgos.
Ya que estoy dentro de aquí, si nos vamos a la otra mejora que comentábamos de generador de riesgos de inteligencia artificial, dentro de sugerir riesgos con IA, tenemos, ¿vale?, la posibilidad de introducir una serie de contextos en el cual yo puedo ir eligiendo, o sea, a qué me dedico, sobre qué quiero evaluar o sobre qué elemento quiero evaluar, cuál es mi tipo de proceso o actividad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto, como os decía, teníamos antes una lista cerrada de riesgos, que son los más comunes. Pero sí es cierto que mucha gente o bien o lo hace combinado o uno de los feedbacks que hemos recibido y ya cada vez más por el auge que también tiene es la parte de medio ambiente. Entonces, la posibilidad de introducir texto libre, como ya teníamos en algunas cosas, y poner aquí, como ya he probado antes, medio ambiente. Con toda esta información del país, el sector de negocio, el proceso, el tamaño de la empresa, el ámbito del riesgo y la categoría en el cual la categoría del elemento, pues bueno, como veis he puesto que era medioambiental, pues los riesgos que salen vienen derivados del nombre y una descripción, pero específico de ese ámbito. Como veis, pues bueno, es algo que puede ser abierto y que, como digo, pues puede estar combinado con otro tipo de riesgos para que afine aún más esa generación de riesgos. Vale. Siguientes mejoras, ¿vale? Que aquí son ya, vamos a ver, dos mejoras específicas de continuidad de negocio y una mejora global, ¿vale? Que tiene que ver con la seguridad de Global Suite. Muy rápido. Hemos añadido un protocolo nuevo en los servidores de correo electrónico, ¿vale? Este protocolo es el protocolo Auth. Ya también, por lo mismo, hemos recibido mucho feedback relacionado con esta implementación porque la implementación estándar de usuario y contraseña en los servidores de correo, pues bueno, tiene fecha de caducidad por parte de Microsoft, de Google, etcétera, ¿vale? Entonces, aquellos que si tengáis un servidor de correo, tenéis la posibilidad de configurar este servidor de correo a través de un protocolo OAuth que no tiene usuario y contraseña, sino que funciona con tokens y por tanto es mucho más seguro que el anterior. Como os digo, ya está habilitado y ya se puede configurar, sois independientes, sois autónomos para poder configurarlo. Y me centro en dos opciones concretas que esto sí tiene que ver, bueno, dentro de continuidad de negocio. Uno es que se ha mejorado la usabilidad a la hora de crear un vía. Aquellos clientes que tenían 1000 procesos, 500 procesos a la hora de gestionar o de añadir esos nuevos vías, digamos que la forma en la que teníamos antes el listado no era usable. No era usable porque salían todos a la vez, no había posibilidad de filtros. ¿Qué se ha hecho? Pues bueno, se ha añadido un nuevo modal donde tenemos los filtros clasificados a nivel, perdón, los procesos clasificados a nivel de servicios y la posibilidad de realizar filtrados. Ahora lo veremos. Y luego además, aquellos que, bueno, que tenéis el módulo de continuidad de negocio, tenemos una parte del MTPD que está automático en la parte de vías, pero en la parte de encuestas no era automático. Pues bien, se ha añadido esa posibilidad de tenerlo en la parte de encuestas para que haya pues coherencia, digamos, dentro de toda la metodología. Vale, antes de irnos al más importante, que es el asistente de compliance, que vale, que quiero dejarme tiempo, vamos a mostrarnos rápidamente aquellas mejoras que hemos comentado. En primer lugar, la creación de estos vías individuales, ¿vale? Que comentábamos antes directamente, era un listado plano que no había ni posibilidades de filtro ni nada. Aquí tenemos, pues bueno, ese nuevo modal para poder identificar a través de filtros, a través de categorizados o clasificados en los servicios, sobre qué quiero hacer el vía de cara a seguir con mis evaluaciones dentro de continuidad de negocio. Por otro lado, dentro de la parte de encuestas, también específica de continuidad de negocio, ¿vale? Y un detalle, o sea, una mejora pues un poquito más específica, es que dentro de parámetros de recuperación, el tipo de cálculo que antes era pues simplemente un cálculo manual, de esta forma
dábamos la posibilidad al responsable del proceso de que confirmara su MTPD. ¿Qué pasa? Que si teníamos una metodología para el cálculo de esta variable tan importante como es el tiempo máximo que un servicio puede estar indisponible, pues bueno, podemos realizarlo automáticamente en base a mis impactos en el negocio o en base a la información que yo tengo. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues puedo calcularlo y automáticamente viaja la información al vía, con lo cual no me tengo que preocupar de cuál ha sido la respuesta, sino que ya cumple a los estándares de la metodología. Y por otro lado, y ya terminamos antes de pasar a lo más importante, el protocolo auth que comentaba, dentro de ajustes, dentro de información general, a nivel empresa, damos la posibilidad de quitar, o aquí ya tendríais vuestro servidor de correo, que es lo que he comentado también antes con las notificaciones, la posibilidad de llevar a cabo una sincronización a través del protocolo OAuth y poder elegir el proveedor y directamente ya salen los datos necesarios que el proveedor necesita para poder conectarnos con vuestro servidor de correo. ¿Vale? Es una mejora, pues bueno, muy sustancial o funcionalmente, digamos, no es una mejora que vaya a ahorrar tiempo, pero sí es una mejora de seguridad y consideramos que es relevante que también dentro de estas mejoras que vayamos compartiendo con vosotros, que está dentro también de nuestros roadmap, pues la compartamos aquí. Tenemos en mente seguir añadiendo pues doble factor de autenticación para que no se lea a través de, o sea, para que no sea a través de una aplicación, sino que llegue un mensaje por correo electrónico, mejoras dentro de single sign-on, etcétera, que como digo, pues bueno, no es una mejora muy concreta de un sistema de gestión o de una normativa, pero que al final son transversales a todos los usuarios y que cada vez más pues, nos llegan a nosotros preguntas sobre este tipo de funcionalidades más específicas de seguridad. Vale, y ya por último, que como decía, nos vamos a la parte de inteligencia artificial. Aquí tenéis todas las mejoras que ya tenemos de inteligencia artificial y que hemos ido desarrollando a lo largo de todo, bueno, de todo este año y ya empezamos el año pasado. Todo esto, como digo, está ya enfocado, o sea, está ya disponible para todos vosotros. Uno, es el generador de riesgos y controles que hemos visto antes y que hemos aprovechado para, para añadir nuevos tipos de riesgos. Dos, es el asistente de inteligencia artificial global de Global Suite, tanto a modo consultivo, cualquier duda que se tenga con una normativa, como en funcionalidades concretas de Global Suite. Pues, cómo creo un usuario, cómo valoro un riesgo de una determinada forma, cómo configuro mi metodología, o sea que también se le puede preguntar cualquier cosa. En la anterior versión, ¿vale? O bueno, a un par de versiones atrás, se realizó la subida del agente o del asistente de inteligencia artificial del gestor documental, con lo cual nos permitía procesar documentos, ya sean normativos o cláusulas internas que podáis tener, y con la intención, pues bueno, de mejorar, de resumir, de obtener puntos clave, de revisiones pues más a fondo, de incluso mostrar insight para que tengamos un documento, extraer datos relevantes, cualquier procesado que se os ocurra dentro de esta parte de inteligencia artificial, pues se puede llevar a cabo, como digo, con el agente de inteligencia artificial de gestor documental. Si queremos comparar unas políticas de seguridad con lo que nos pide la ISO 27001 o si tenemos unas cláusulas dentro de privacidad y queremos ver si de verdad están a 100% o hay alguna recomendación, como digo, cualquier documento que necesitemos o cualquier información que necesitemos del documento puede estar disponible a través de este agente de inteligencia artificial. Y ahora, el que hemos sacado dentro de esta versión, que ya habéis visto, me imagino que habéis visto el pop-up dentro de la versión, es el procesado de cumplimiento de normativas. ¿Vale? Pues bueno, poder comparar cuál es mi porcentaje de cumplimiento, poder ver cuáles son los controles más débiles, comparar normativas, si tengo algún patrón identificado pues dentro de la normativa, pues que me lo puede identificar. Vuelvo a lo mismo, cualquier información o cualquier duda que tengáis se puede llevar a cabo a través de este asistente. Y este asistente viene con una novedad, que lo vamos a ver, que es la posibilidad de interactuar,
¿vale? Siempre en los anteriores, pues bueno, era una parte conversacional donde nosotros podíamos preguntar, nos resolvía la duda, pero no había esa interacción, pues, o esa automatización. Pues una de las novedades de este asistente es que ya vamos a permitir automatizar datos de nuestro sistema de gestión con este procesado de normativas. Todos sabéis que, bueno, dentro de los requisitos normativos que nos piden tanto evidenciar el requisito normativo de cara a una auditoría o simplemente pues de cara a una gestión eficiente, como realizar un seguimiento o una relación con los controles de mi análisis de riesgos, ¿no? Si la normativa me pide pues una política de seguridad, por ir siempre al mismo ejemplo, yo tengo que tener un control en mi análisis de riesgos que tiene que ser relacionado con la política de seguridad y que a su vez me tiene que mitigar riesgos. Pues bien, toda esa automatización, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, toda esa automatización puede hacerse desde el asistente. Aquí tenéis, pues bueno, la parte de arriba superior a la izquierda tenemos pues la normativa como tal. La parte del medio, digamos, pues es una respuesta a la normativa, donde se le dice hazme un resumen del nivel de cumplimiento y te hace el resumen. Y aquí en la tabla de abajo, ¿vale? Son ya controles que propone para asociar a mi análisis de riesgos y que se quede evidenciado mi requisito, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Antes de entrar tenía una conversación preparada para que vierais un ejemplo concreto y a través de esto se puede seguir, ¿vale? Empezamos desde arriba. Yo accedo, ¿vale? Dentro de análisis, compliance, accedo a cualquier listado de normativa que yo tenga para hacer el seguimiento, ¿vale? Dentro de este seguimiento, pues bueno, aquí tenemos la información correspondiente, donde tenemos la aplicabilidad del requisito, la justificación de aplicabilidad, el estado actual de cumplimiento, que esto es configurable, fechas, documentación y luego también tanto controles, aquí, perdonad, controles de mi análisis de riesgos y tickets que puedan ser lo que hemos hablado antes. Perdón. No conformidades, requisitos de auditoría, planes de acción para ir mejorando estos requisitos. Pues bueno, como os comentaba, al procesar el botón, o sea, al procesar la normativa, que como digo, esto ya está habilitado para todos, el procesar la normativa en la primera vez que se hace un procesado, pues va a tardar un poquito más, pero luego es totalmente inmediato. Este procesado de normativas me llegará a una pantalla como esta. Entonces, aquí dentro ya de este asistente conversacional, tenemos la posibilidad de preguntar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver casos de uso y ahora vemos algo cómo funcionaría en directo. Entonces, en primer lugar, le pregunto, dame los 5 requisitos más débiles que me apliquen y dime el motivo. Pues bueno, si nos vamos a la evaluación, los requisitos más débiles son esto, el A1262, porque no tengo un 0% de alcance, en realidad todo es por el 0%. El A1126, el A1261, el A72 y el A71. Entonces, todo esto donde yo me tengo que centrar. Y además, pues bueno, te va guiando, digamos, para sacarle el mayor partido. Cambiamos de tercio, cambiamos de ejemplo. Proponme la justificación de aplicabilidad del requisito tal, ¿no? Pues bueno, el requisito correspondiente a la sección 615, seguridad de la información en la gestión del proyecto, no tiene una justificación. Propuesta, y te comentan por qué lo puedes proponer. Dime qué evidencias puede demostrar el cumplimiento de estos requisitos. Otro ejemplo concreto. Pues aquí tenemos, bueno, políticas de gestión de proyectos, registros de evaluaciones de riesgos, plan de seguridad, formación, auditorías. Pues bueno, diferentes evidencias que yo puedo subir o que puedo llevar a cabo o que puedo realizar para que el día de mañana en una auditoría, como decía, pues no tenga ningún requerimiento de la auditoría. Cambiamos también de ejemplo, dame una tabla de niveles de cumplimiento y el número de requisitos que tiene cada nivel, o sea, algo básico para que te saque estadísticas. Pues aquí tenemos esta información. Le digo que de los controles auditados si tienen toda documentación asociada y me dice que no, que hay 8 de ellos que no tienen, ¿vale? Y luego le cambio el tema.
y le digo, bueno, con este nivel de cumplimiento, y yo creo que esto también es muy importante de cara a estas nuevas normativas, dime el nivel de cumplimiento que tendría para DORA, NIS2 y la ISO 22301 y hazme una descripción de lo que cumplo, ¿vale? Y de qué tendría que reforzar. Pues aquí vemos cómo me ha hecho un análisis y me ha comentado, pues bueno, qué cumplo mejor con DORA y cuál es el refuerzo, que al final, pues lógicamente, si tengo una ISO 27001, todo lo que me falta de DORA es cumplimiento de estándares de resiliencia operativa, porque realmente, pues bueno, el foco de la 27001, pues o no lo he completado yo, o DORA te pide mayor detalle. Lo mismo con la directiva de NIS2, también totalmente, pues eso, conforme al modelo, porque la NIS2 te exige más registro de incidentes o más comunicación, mayor gestión, digamos, en estos incidentes. Y luego, para la ISO 22301, pues lo mismo, elaborar planes de continuidad, pruebas y revisiones de ciclos regulares. Le pregunto también que me diga un plan de acción para cumplir con NIS2 en base al enfoque que yo ya tengo de mi nivel de cumplimiento. ¿Vale? Pues bueno, plan de gestión de riesgos cibernéticos, documentar políticas, implementar y documentar un plan de respuesta a incidentes, etcétera. Te puede ir guiando. Y ahora lo más importante, que era esto que lo que os he comentado, y es, ¿me puedes proponer controles para esta normativa en algún requisito que no tenga y que puedan estar relacionados con NIS2? Ya pensando pues en la posibilidad de tener NIS2. Y me propone, en formato de tabla, la posibilidad de, bueno, tener diferentes controles con la descripción o las observaciones y al requisito que evidenciaría o que cumpliría este control, ¿vale? Entonces, yo podría ir seleccionando, bueno, perdón, que me ha faltado una cosa, y además, ¿qué quiero hacer? Si es un control que yo ya tengo en mi organización o si es un plan de tratamiento. Si no lo tengo en mi organización, directamente yo puedo especificar que lo quiero añadir como un plan de tratamiento para poder implementarlo correctamente. Seleccionaría los 5 controles y como veis puedo relacionarlos a uno o varios análisis de riesgos. En este caso, pues bueno, yo podría relacionarlo y pulsando insertar controles, el sistema lo que me hace es crearme el control y asociarlo al requisito correspondiente. Pongo más ejemplos, ¿vale? Y ahora nos vamos, antes de salir de aquí, nos vamos y vemos el valor final. Entonces le digo, bueno, dime un rango en base a mi cumplimiento, cuál es mi nivel de cumplimiento que yo tendría o con DORA o con NIS2 o con ISO 22301. Y te sacaría, pues bueno, ese nivel de cumplimiento de aproximadamente que tendría con DORA, con NIS2 o con la ISO 22301 de cara a yo saber cómo priorizar diferentes acciones. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, como os digo, pero esto se puede hacer sobre cualquier normativa, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que necesitemos en base a esta información, ¿vale? Todo lo que hemos ido registrando, pues bueno, o aquellas cosas que hemos registrado en base a los controles, habéis visto que todos se han relacionado, ¿vale? Por ejemplo, esto se ha relacionado de cara a esa automatización que hemos hecho entre los controles y los requisitos. Aquí hay una cosa y es que a partir de ahora, o sea, el agente, digamos, o este asistente de inteligencia artificial, ahora mismo, si él tiene la automatización, que digamos que puede ser la más relevante de identificación de controles, pero o nuestra estrategia de cara a esto es seguir dotando de estas automatizaciones a este asistente. Con lo cual, dentro de nuestra estrategia, como digo, y que lo tendremos en siguientes versiones, vamos a poder empezar una norma desde cero o revisar una norma que ya tenemos y automáticamente el sistema me va a poder decir qué requisitos me aplican, cuáles no me aplican y me va a poder completar automáticamente en base también a la conversación que hemos estado viendo, pero me va a poder completar automáticamente la justificación o el control. Me va a poder
proponer acciones de cara a esos controles. Además, ya no solo el control, sino las acciones correspondientes a esos controles. Pues al final son diferentes automatizaciones para que la IA te ayude de cara al seguimiento normativo. Esta IA va a mirar, pues a través de toda la documentación, del estado de cumplimiento, de los controles agrupados que tiene, de los tickets asociados o de las no conformidades que tiene, y con esto, pues te puede ir priorizando en mayor detalle mi grado de cumplimiento, mis sinergias con otras normativas y automatizar esas sinergias en base a este nivel de cumplimiento. ¿Vale? Bueno, como veis, pues esta es esta es asistente de IA, y aquí pues se puede hacer ante cualquier normativa. O sea, que cualquier información que yo quiera procesar dentro de este asistente, por ejemplo, ahora estoy con la 22.301, pues bueno, le puedo preguntar para no tener que ir escribiendo, voy a copiar y pegar, y el asistente pues va a evaluar ese estado de documentación que yo tengo, ¿vale? Dentro de mi sistema, y con esto pues preguntarle toda la información necesaria. Vale, pues si os parece, dejamos 13 minutos para preguntas, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Veo que sí, y, y si tenéis cualquier pregunta, como digo, pues irla por favor poniendo en preguntas y respuestas para poder llevarlo a cabo, para poder resolverla. Vale, pues bueno, nos preguntan que cómo se consumen los tokens, ¿vale? Si es por pregunta o cada cuánto se obtienen. Vale, pues en primer lugar es algo que está en fase beta, con lo cual todos vais a poder aprovecharos de esta funcionalidad para poder hacer seguimientos y para poder hacerlo, pues bueno, evaluar incluso vuestro estado de cumplimiento. Y las preguntas van, o sea, los tokens, y en cualquier información, cualquier funcionalidad de inteligencia artificial va por el número o sea, es una medida, no quiero entrar mucho en detalles técnicos, pero es una medida en la cual traduce las palabras, tanto las preguntas como las respuestas, las traduce a nivel de token. O sea, no es una relación una palabra con un token, sino que tiene más, esa es una relación un poquito distinta, pero al final lo que te hace es contar el número de palabras, tanto de entrada a la IA como de salida, para que te vaya poniendo el consumo. Aquí lo que hemos hecho, digamos, lo que hemos evaluado es pues que haya suficientes, o sea, los tokens, perdón, van mensuales, y lo que hemos evaluado, porque aquí es muy variable en cuanto a lo que se consuma, lo que hemos evaluado, pues bueno, que se pueda llevar una gestión adecuada dentro de, si yo tengo que realizar un mes muchas preguntas porque me tengo que, porque al final los trabajos, digamos, pues van por meses, puedo tener un proceso de adaptación a una normativa concreta, y durante ese mes pues la voy a utilizar mucho, ¿no? Pues bueno, para que podamos hacer un seguimiento bien y para que podamos ayudarnos de la IA, hay tokens suficientes de cara a esa evaluación. Como digo, estamos en un periodo beta, con lo cual ahora mismo está un poco más limitado. Con eso lo que vamos a hacer es ir viendo cuál es el consumo real de los clientes, e ir viendo, pues eso, en base a las necesidades, si lo ajustamos o lo ampliamos para tener esos tokens controlados. Vale. Nos preguntan también que qué tipo de IA usa Global Suite. Pues vale, al final nosotros utilizamos los motores de ChatGPT que podamos tener pues bueno, dentro de cualquier funcionalidad de IA, y lo que hacemos es, a través de nuestros servidores, pues realizar las preguntas dentro del motor, como digo, del motor de IA de ChatGPT. Lo hacemos a través de, como decía, de nuestros servidores de Microsoft, y ese es el motor que nosotros vamos mejorando de cara también a darle ese contexto general de normativas. Nunca entrenamos la IA o sea, con datos del cliente, sino que directamente esos datos se procesan, pero directamente no se utiliza para entrenar la IA para el resto de clientes, ¿vale? Eso sí quiero que quede muy claro, que es algo que, lógicamente, sí tiene acceso a los datos porque es algo que tiene que evaluar, pero no son datos que sirvan para entrenar
nuestra IA ni entrenar la IA general. Vale, nos preguntan también que nos vamos de la parte de IA, nos preguntan que dentro del análisis de riesgos, que vieron, yo imagino que será la metodología, algo como impacto financiero, impacto legal. Vale, pues aprovecho rápidamente, porque es rápido, creo que era esta, sí. Dentro de Global Suite, el análisis de riesgos es totalmente configurable, ¿vale? Tanto a nivel de columnas, a nivel de cálculos, para poder configurar la metodología del cliente que nosotros necesitamos. Entonces, por defecto, o lo más habitual es que venga con probabilidad e impacto, pero todo eso puede dividirse, puede configurarse de diferentes formas, añadir fórmulas nuevas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta demo, para hacerlo un poquito más, pues más ajustable o más real a un ejemplo, lo que ha sido añadir o dividir, más que añadir, el impacto en diferentes impactos para sacar un impacto final, ¿vale? Que es el cálculo, me imagino, la media de los diferentes impactos. Entonces, con esto, pues tenemos más detalle o más granularidad de la valoración de riesgo. Pero esto que veis aquí, como digo, es totalmente configurable, totalmente personalizable e incluso podemos añadir, que aquí no está, podemos añadir la posibilidad de tener riesgo inherente y riesgo residual. ¿Vale? Que tome automáticamente los controles y que se calcule automáticamente el riesgo en base a la madurez de los controles. ¿Vale? No me detengo más en esta parte porque, como digo, pues bueno, es una configuración, es la base de Global Suite, digamos. Vale, nos preguntan que si hay alguna forma de crear varios vías individuales de una sola vez. Por ejemplo, con selección múltiple de varios procesos en la ventana modal que he mostrado. Cuando hay cientos de procesos, navegar y ampliar el árbol para cada vía es muy repetitivo. ¿Vale? Pues bueno, eso es una de las cosas que nos hicieron, pues bueno, tener en cuenta esa usabilidad de los vías y es una de las cosas que tenemos incluida dentro de nuestro roadmap, ¿vale? O sea, vamos a poder, y ya lo cuento muy rápido, ¿vale? Aprovechamos, pero que bueno, que estará para final de año. Estamos desarrollando actualmente un módulo donde vamos a poder llevar a cabo ciertas automatizaciones, es decir, en base a una acción de inicio, yo configuro diferentes pasos, que va a ser además muy usable con cajitas para poder configurarlo, y me vas a generar X acciones repetidas. Bueno, pues en este caso, esta que comentáis de los vías va a ser una de ellas. Vamos a poder automatizar este proceso para decir cada vez que pase X cosa, me vas a generar un vía. Entonces, vamos a poder crear masivamente estos vías en base a, como digo, pues una serie de acciones. Actualmente no es posible esa creación de varios vías a la vez, pero como digo, está dentro de nuestro roadmap esta automatización y va a ser posible pues, en próximas versiones. Vale, a ver que ha habido de repente muchas. Vale, dos preguntas de la misma persona. Para automatizar los valores en continuidad de negocio, si debe realizar una configuración específica. Y otra, si en cuanto a las encuestas de continuidad, ¿están disponibles las parametrizaciones comentadas en las encuestas de riesgos o solo para ciertos tipos de encuesta? Vale, pues bueno, la segunda pues, es lo mismo. Actualmente la configuración de notificaciones de encuestas que he mostrado solo está disponible para riesgos, pero nuestra idea es seguir ampliando estas notificaciones para tener en cuenta también la parte de vías de continuidad de negocio. ¿Vale? Y luego, para lo que comentabas de la parte de continuidad, de la automatización de continuidad, automáticamente, bueno, hemos subido varias versiones o varias mejoras relacionadas con el MTPD y el RTO. El MTPD funciona de forma automática ya, es decir, ya se pueden utilizar en las encuestas que tenemos.
¿vale? Pero vamos a poder cambiarlo para que en la encuesta sea siempre manual, sea automática o incluso demos la opción de configurar en cada vía. Entonces, esto se hace a nivel de entorno. Y para el cálculo del RTO, también vamos a poder realizarlo de forma automática y vamos a poder tener en cuenta, pues bueno, que se hagan a través de una serie de valores o de fórmulas que ya están establecidas. Y algo nuevo es que sea un porcentaje del MTPD. Es decir, yo tengo mi tiempo máximo de recuperación, que es un día, por ejemplo, o son 10 horas, por poner algo concreto, y el porcentaje yo le voy a decir, pues bueno, que es un 20% de esas 10 horas, con lo cual, pues el RTO se calcula en base a esas 10 horas. Y siempre va a ser ese cálculo, con lo cual, sí, como decía antes, metodológicamente tenemos ya la forma de calcular estas variables, siempre va a funcionar de la misma forma. No dependemos de la respuesta que nos den el responsable del proceso, pues bueno, que muchas veces incluso queda incoherente con esta parte de los vías. Bueno, entonces toda la configuración, volviendo a la pregunta, se realizaría desde ajustes, vías. Vale, el riesgo global, ¿cómo se calcula? El riesgo global es parametrizable y se calcula dentro de un análisis de riesgos en información general. Aquí tenemos este riesgo global, ¿vale? Que como digo, pues bueno, a través de estos valores lo que te hace, la forma más habitual, imaginaros, sería la media. Si yo tengo 3 riesgos muy altos, 3 riesgos medios, pues el valor que va a dar va a ser alto, que está entre el muy alto y el medio. Y de esta forma se podría sacar ese riesgo global que vimos. ¿Que lo queremos configurar como el máximo? Pues en vez de alto, saldrá muy alto porque con que tenga un riesgo muy alto, ya directamente ese es el valor. Vale, nos preguntan, ¿vale? Que si para que aparezcan los riesgos... Ay, perdón, que me he ido. Vale, para que aparezcan los tickets en cada elemento, ¿qué campo de ticket debe estar completo? Es un campo que a la hora de configurar, esto también es muy de configuración, ¿vale? Pero bueno, es un campo que es el campo de threads, ¿vale? De amenazas. Ese campo de threads, que es este, te permite relacionar los riesgos, no me va a dejar porque ya lo tengo incluido, te permite relacionar los riesgos con el ticket, ya sea cualquier tipo de ticket, tiene que estar metido dentro del tipo de ticket. Entonces, este campo de threads, una vez que le puedo configurar el nombre, le configuro la posición, todo lo que necesitemos, aparecerá, tengo un ticket muy largo para tener todos los campos, aparecerá dentro de esta opción y yo le digo que, bueno, que dentro de esta incidencia afectado a todos estos elementos e incluso puedo llegar a nivel de riesgo y decir me ha afectado a estos riesgos. Estos riesgos son los que consolidan en la vista que hemos visto, ¿vale? Y estos elementos son los que consolidan en la vista que hemos visto. Dentro del manual o dentro del chain log correspondiente, ¿vale? Porque también esta vista, al ser configurable 100%, tenéis todos los campos que se pueden configurar a nivel de vista, todos estos campos, porque aquí vamos a poder añadir campos adicionales, como el responsable que no tengo, como el estatus, perdón, el estado en el que se encuentra, pues todo eso se puede configurar, que como digo, todo eso está metido dentro del chain log y del manual de Global Suite, por si tenéis alguna duda adicional. Vale, ¿hay alguna duda que no está? ¿Vale? Como se quedan grabadas, pues bueno, ya directamente me quedo pendiente de responder, pero por terminar en tiempo y ser puntuales, lo dejamos aquí, ¿vale? Y como digo, cualquier respuesta, ya personalmente pues hablamos con vosotros y si tenéis cualquier duda adicional, poneros en contacto con nosotros a través de soporte o a través de vuestro contacto
de cuenta y ya directamente pues lo podemos tratar, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayan sido de vuestro agrado estas mejoras, que las utilicéis mucho y que, como digo siempre, pues bueno, comentadnos feedback, darnos qué os parecen, porque bueno, nuestra idea es seguir recopilando vuestro feedback de cara a estas nuevas mejoras y de cara a seguir mejorando Global Suite. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día.